Buenas noches. Hoy con nuestra clase de orientación educacional y vocacional. Hoy tenemos nuestro tema que es la entrevista entre el tutor y el alumno. ¿Qué es la entrevista? El significado. Es una especie de relación afectiva que va más allá de la labor académica, un vínculo que abre un nuevo espacio en el que se va a conocer al alumnado entre otras dimensiones. Se le va a acompañar y orientar en otros aspectos de su vida personal, y para lograrlo se requiere de la confianza, la comunicación, la comprensión y el respeto de ambas partes. Romper con ciertos estereotipos, revisar nuestras actitudes y sentir hacia los tutorados, etc. La relación tutor-alumno es el encuentro entre dos personas, cada uno con su propia historia de vida, con sus características, pensamientos, sentimientos, expectativas, aspiraciones, fracasos y temores, matrices del aprendizaje. Es un encuentro que contribuye a crear y generar subjetividad. Establecer un vínculo implica una relación entre alumnos donde puedan ponerse en juego varios aspectos: la propia vida personal, las experiencias de cada uno, las matrices de aprendizaje sobre este rol. Tratándose de una relación con estas características, el tutor debe tratar siempre de diferenciar su vida de la de sus alumnos, a pesar que tengan experiencias similares de vida, no identificarse con sus problemas, evitar comentar nuestras cosas personales, lo que además implica la no convivencia, que el alumno conozca aspectos íntimos de nuestras vidas personales. De allí que nuestra labor como tutores debe abocarse a conocer las inquietudes, preocupaciones, temores, intereses, gustos y preferencias de los alumnos. Comprender que cada alumno es una persona independiente y autónoma que tiene su propia individualidad y personalidad. No dejar que el alumno tome las decisiones de acuerdo a sus criterios, ayúdelo a encontrar las mejores decisiones. No presentar cambiarle la vida, ayudarlo a vivir de la mejor manera con su realidad. Ser sincero con él, incluso cuando lo que tenga que decirle sea duro y difícil de aceptar. Ayudarlo a ser fuerte para enfrentar sus problemas. Considerar el trabajo cooperativo con los demás docentes y con los padres de familia para que comprendan y orienten a los jóvenes a la solución de sus problemas. El tutor no es padre ni amigo, debe cumplir una función específica, en este caso, una función académica. Por lo tanto, debe entender que entre él y el alumno existe un objeto transicional: el estudio, la técnica, los mapas conceptuales, las intervenciones grupales, la comunicación, etc., que lleven a cumplir con los objetivos propuestos, que el alumno aprenda a aprender. La entrevista educativa, ¿qué es y para qué se utiliza? Es una conversación entre el profesor u orientador del alumno, el propio alumno y generalmente también sus padres, que tienen el objetivo de ayudarnos a conocer mejor al estudiante y de orientar a los padres en su educación o en cualquier duda o conflicto que puedan tener. Se trata de una técnica que aplica el profesor o educador del alumno, es decir, es él mismo quien dirige la conversación. Por otro lado, otros autores han definido la entrevista educativa como una conversación intencional que nos permite obtener datos del alumno, datos que de otra forma nos costaría conseguir debido a su carácter confidencial. Es un tipo de herramienta psicopedagógica utilizada para evaluar los aspectos a trabajar con el alumno y para transmitir dicha información a los padres, que incluye además un asesoramiento a las familias en la vertiente educativa del alumno. ¿Para qué sirve?
nos permite obtener información del alumno, siendo esta muchas veces necesaria para realizar un diagnóstico de su desempeño académico, de sus objetivos académicos o de sus necesidades educativas. Por otro lado, también sirve para proporcionar ayuda a las familias que los necesiten en cuanto a la educación de su hijo, así como para fomentar el vínculo profesor-familias o profesor-alumno. ¿Cuál es el objetivo? La entrevista educativa es una herramienta psicopedagógica utilizada para evaluar los aspectos a trabajar con el alumno y para transmitir dicha información a los padres, que incluye además un asesoramiento a la familia en la vertiente educativa del alumno. En línea de todo lo mencionado, los fines de la entrevista educativa son fines educativos. Esto quiere decir que su objetivo principal será abordar temas académicos. Se busca transmitir información en torno a diferentes aspectos del alumno, tales como rendimiento académico, dificultades en ciertas asignaturas, puntos fuertes, capacidades, conflictos en clase con el profesor, con el resto de los compañeros, perspectiva de futuro académico y laboral. Las características de la entrevista deben ser con objetivo claro, tipos de participantes, quién dirige la entrevista, el profesor o el educador. Tiene 4 fases. Una de las fases es justamente el mensaje escogido. En la primera fase de la entrevista educativa, los participantes se saludarán y se presentarán. El profesor iniciará la conversación, se explicará la razón y el objetivo de la entrevista. En la segunda fase, el inicio de la conversación y escucha activa. En esta etapa, el profesional empezará explicando la situación actual del alumno y se dispondrá a ir realizando las preguntas pertinentes a los familiares o al alumno. En la tercera fase, la concreción de estrategia. En esta segunda y tercera fase, la información importante ya ha ido recabada. Aquí el profesor planteará las estrategias a poner en práctica para conseguir los objetivos acordados en la fase anterior. No se trata de que el profesor diga las estrategias y de que los otros obedezcan, sino de compartir entre todos puntos de vista diversos, opiniones, ideas, propuestas, para llegar a una conclusión conjunta en cuanto a la metodología a aplicar desde este punto. En la cuarta fase debe haber un acuerdo. Después de las negociaciones anteriores, en la cuarta fase de la entrevista educativa, el objetivo será concretar las acciones que seguirán desde ese preciso momento. Es la etapa de los acuerdos y el momento en el que todas las partes, todos los participantes, se comprometerán a realizar las acciones que se le han asignado. La comunicación entre el profesor tutor y los alumnos. Con el alumno debe ser vivencial porque debe pensar sobre la realidad vital del alumno, pero al mismo tiempo tiene que ser sistemática con unos objetivos programados. ¿Cuáles son las funciones del tutor en los centros educativos? La de coordinar, la de orientar, la de mediar. ¿Cómo posibilitar un buen clima de relación tutor-alumno durante la entrevista? El ambiente para una entrevista puede ser de 2 tipos, como se ha mencionado con anterioridad. Físico, el local de la entrevista debe ser confortable y solo para este fin psicológico, el clima de la entrevista debe ser ameno y cordial. El lugar donde se realiza la entrevista debe ser lo más cómodo posible. Para eso es necesario cuidar algunos aspectos simples: ser puntual, estar preparado cuando el candidato llegue, contar con un lugar adecuado y no tener interrupciones durante la conversación, estar calmado y con buena disposición. La finalidad de la entrevista entre el tutor y el alumno es la comunicación por parte del tutor o de los motivos de la entrevista.
ampliar el conocimiento sobre la situación del alumno, a abordar un determinado problema y encontrar conjuntamente una solución. Satisfactoria, ayudar al alumno a organizar su tiempo de estudio, a mejorar su actitud en clase, a integrarse mejor con él. Las dificultades que pueden presentarse durante la entrevista por parte del alumno. Pueden tener resistencia hacia la comunicación, timidez y nerviosismo, como también la mentira o error en los datos. Y las dificultades que pueden presentarse en la entrevista por parte del tutor. Centrar la atención más sobre el mismo que sobre el alumno, una actitud de evaluación que más que escuchar, no ser capaz de aceptar y comprender al alumno. Muchas gracias. Hoy nuestro tema fue la de entrevista entre el tutor y el alumno. ¿Cuáles son sus objetivos, sus características y qué finalidad tiene una entrevista del tutor con el alumno? Nos veremos nuevamente en la siguiente clase.